llegó a mis ojos aunque lo dudé. Fueron muchos valles de inseguridad. Muy buenos días a todos mis hermanos, a toda la población cristiana, a la nación cristiana y a la nación peruana. Saludamos desde nuestra plataforma Mensaje a la Nación, porque estamos celebrando el bicentenario de la independencia del Perú o la vida republicana de nuestro país. Y sobre todo, queremos llegar a todo el Perú, a la costa, sierra y selva, con el mensaje de Dios. Y así como el presidente de la República da su mensaje, Dios también lo da a través de los diferentes pastores, líderes y hermanos que están predicando día y noche en toda la semana, llevando un mensaje a la nación y las naciones. El tema de esta oportunidad, el tema de esta ocasión, quiero tratar sobre pilares que garantizan la protección de Dios. Y quiero rápidamente hablar sobre la protección de Dios, primero definir la protección de Dios y luego mencionar estos tres pilares que nos garantizan vivir bajo la protección o el amparo de Dios. Hoy día estamos viviendo una pandemia como nunca en la historia lo hemos observado. Es un enemigo invisible, un enemigo que no lo conocemos, ni la ciencia médica, ni los gobiernos lo conocen. Pero está trayendo luto, sombras, terror, ¿qué cosa? Miedo y muerte a las naciones, a los pueblos y a nosotros como individuos y como la familia y también afectando la economía. Frente a este escenario mundial, por ejemplo, hoy tenemos el informe que prácticamente estamos llegando en el mundo global de infectados más de 14 millones. Es decir, 14 millones de personas que han sido infectadas y hoy sufren el azote de esta enfermedad, pero al mismo tiempo el pánico, al mismo tiempo el miedo, al mismo tiempo la ansiedad, la preocupación, ¿qué será del mañana? Y sobre todo, muchas veces llegando a enfermedades obviamente psicosomáticas como la depresión, que verdaderamente nos ponen en condiciones débiles para enfrentar esta enfermedad. Y llegamos a ¿cuántos fallecidos en el mundo? 600,000 personas han partido a la eternidad. Y en el Perú, obviamente, nosotros estamos llegando a más de 350,000 infectados. Y cada día hay una infección, un contagio. El presidente ya lo dijo, obviamente, vía sus asesores, que todos seremos infectados. Esa es la palabra del presidente. Él ha dicho, todos seremos infectados. ¿De acuerdo? ¿Y cuántos fallecidos tenemos en el Perú? Pasamos los 12,000 muertos. Pasamos ya los 12,000 muertos de fallecidos. Y todos de alguna manera hemos perdido amigos, pastores, a quienes nos solidarizamos con su familia, le brindamos el honor a esos hombres de fe, esas mujeres, esas pastoras, mujeres de fe, a esos líderes, a esos hermanos de fe, que verdaderamente han ofrendado su vida sirviendo al Señor, y familias cristianas que han pasado a la eternidad, amigos que hemos perdido, que enlutan el corazón, arrancan las lágrimas y obviamente crean, ¿qué cosa? Una
un psicosocial en medio de nuestra sociedad peruana, de América Latina, de Iberoamérica, de Norteamérica, de Europa y evidentemente de los países asiáticos y los países del Oriente. Qué bueno es entonces saber que frente a este enemigo invisible para el cual nos dicen una y otra medicina, no sabemos cómo es, nos informan que la vacuna todavía demorará mucho y nos informan que verdaderamente hay una situación de incertidumbre. Qué bueno es tener la paz de Dios, la seguridad de Dios y gozar de la protección de Dios. La gente se quiere proteger con, ¿qué cosa? Las medicinas. Obviamente se quiere proteger con la atención médica y está muy bien. Se quiere proteger bajo las alas del gobierno de turno de la nación. Y buscan muchas formas de protegerse, es normal. En psicología se nos habla el instinto de conservación. Dios ha puesto en nosotros este instinto de conservación, es decir, de buscar todos los medios para proteger nuestra vida, proteger nuestra salud, proteger nuestra familia y que verdaderamente las amenazas que vienen, tanto amenazas en el área de salud, amenazas en el área económica, amenazas en la familia y otro tipo de amenazas, indudablemente, ¿qué cosa? Todos buscamos la protección de Dios. Pero no todos están buscando la protección en el lugar correcto y en la persona correcta. Por eso es que quiero empezar este tema definiendo lo que la Biblia nos habla sobre la protección de Dios. Número 1, voy a definir. La palabra protección significa impedir que algo o alguien te haga daño o te perjudique. ¡Qué interesante! Y entonces cuando buscamos a Dios y buscamos su protección, le estamos diciendo a Dios, Dios, impide esto que a mí me hace daño, que a mí me perjudica. Porque Dios es un Dios que quiere verdaderamente nuestro bienestar, nuestra salud. Por eso la Biblia dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todo y que tengas salud, así como prospera tu alma. Dios desea el bien. Dios nunca desea el mal. ¿De acuerdo? Indudablemente, entonces, esa es la protección de Dios. Hay un Dios que está impidiendo que el mal no nos llegue, que el daño, que las cosas que nos perjudiquen no lleguen a nuestra vida, a nuestra familia, a nuestro territorio y a nuestras naciones. Pero también cuando vamos, correcto, al latín, proteger significa, escúcheme bien, ¿sí? ¿Qué cosa? Defender a. Interesante. O sea que cuando hablamos de la protección de Dios, estamos pidiendo, ¿qué cosa? Que nos defienda. Defender obviamente, a la persona, a la familia, a la iglesia. Y el único defensor que hoy tenemos, porque no hay medicina, la única protección que tenemos, el único que puede defendernos, está en los cielos. El Dios que hizo la tierra, que hizo los cielos, que hizo el mar y que verdaderamente tiene el poder para defendernos. Pero también, ¿qué significa? ¿Qué significa la protección de Dios? También significa, en el hebreo me interesa, hay 3 palabras en el hebreo. Proteger significa asegurar. Asegurar. Significa guardar. Por eso la Biblia dice, ¿de acuerdo? La Biblia habla de que Dios es tu guarda en tu mano derecha. Y también significa vigilar. Dios está vigilándonos para evitar que algo o alguien o cualquier enfermedad o cualquier pandemia
nos haga daño o nos perjudique. Esa es protección. Pero Dios también está, ¿qué cosa? Amparándonos y verdaderamente asegurando que nada nos toque y nada nos haga daño. Por eso es que el Salmo 91 dice, ¿no? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, roca mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Entonces, esa es la protección obviamente de Dios. Entonces, cuando hablamos obviamente de la protección de Dios, estamos hablando también que hay dos elementos fundamentales. Uno es el protector. Hay que saber quién es el protector. Es decir, quién es aquel que nos brinda su protección. Y segundo, es el protegido, es decir, quien recibe esa protección. Por eso el salmista David, que decía, ¿a quién tengo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti no deseo más nada. Es decir, David sabía quién era su protector, de dónde venía su protección. Él decía, ¿a quién tengo en los cielos? Sino a ti mi Dios, el Dios poderoso y omnipotente, y fuera de ti no deseo más nada. Es saber quién es nuestro protector para verdaderamente buscar su protección, buscar su ayuda, y Dios siempre está dispuesto a presentárnoslos. Por eso es que la Biblia dice verdaderamente, mejor es confiar en Jehová que confiar en los hombres, que confiar en la medicina, en los médicos. Hay que obviamente sujetarnos y obedecerlo, pero mejor es, no dice que no vale, sino mejor es confiar en Jehová. Mejor es estar viviendo bajo la protección de Dios que confiar en otras cosas. Primero es Dios, segundo son las otras cosas. Y el apóstol Pablo, ¿qué decía? El apóstol Pablo ya decía de esta manera, ¿de acuerdo? Que nos contentemos con lo que tenemos ahora, ¿de acuerdo? Porque Dios ha dicho, no te dejaré ni te desampararé. Es decir, Dios siempre está actuando y protegiéndonos, escúcheme bien, protegiéndonos de los peligros que arremeten a nuestra vida. Y es por eso que a mí me gusta dar esta buena noticia, porque el Evangelio significa buenas nuevas. Los medios de comunicación solo nos hablan de muertes, de que no hay camas, etcétera, etcétera, y nos informan. Pero qué bueno es que dentro de la protección de Dios en el mundo entero, ya estamos llegando a 8 millones de recuperados. ¿Por qué? Porque Dios es el Dios que está interesado en el hombre, en la persona, en su humanidad, en su creación. Son 8 millones ya de recuperados, una esperanza que es posible vencerlo, pero no hay que sacar del escenario a Dios. Ahí está la intervención, la mano divina, la mano invisible, y que muchos no le dan gracias al que verdaderamente nos protege y nos da la recuperación. Y en Perú a mí me alegra mucho que estemos llegando a 200 ya, casi a 240,000 recuperados. ¿De dónde viene eso? De la mano benévola de Dios y de la protección de Dios. ¿Qué decíamos? La protección consiste en que una persona o una cosa no nos haga daño ni nos perjudique. Es alguien que impide que nos haga daño, y Dios en esta mañana va a impedir todo aquello que nos hace daño, todo aquello que nos perjudica. No solamente en esta área de salud, en la familia. Hay veces los esposos, Dios está impidiendo
que el esposo o la esposa o los hijos hagan algo que dañe a la familia, que perjudique a la familia, que deshonre a la familia. Y también la protección de Dios va en todos los aspectos. Y entonces, con esta definición, entramos ahora a nuestros 3 puntos. Pilares que garantizan la protección de Dios. El primer pilar que garantiza la protección de Dios es ¿qué cosa? Entender que Dios está en control de todo. Si no sabemos esto, no podemos recibir la protección de Dios, porque entonces vamos a correr en todas las direcciones, vamos a confiar en el humanismo, donde pensamos que el hombre y la ciencia tienen la solución, y hoy día vemos que el hombre no tiene la solución, y vamos a correr en la dirección de la economía, y ni el dinero de estos magnates que han fallecido les libró. ¿Por qué? Porque el primer pilar para ser, ¿qué cosa? Para recibir el beneficio de la protección de Dios es entender que Dios está en control. Hoy día hay mucha inquietud, mucha incertidumbre. Hoy día la mente está dividida. Hoy no sabemos. Y hoy día con esta noticia que el presidente de la OMS, el presidente de la Organización Mundial de Salud, que es una de las dependencias de la ONU, ¿qué dijo? Salió a decir evidentemente que viene lo peor, creándonos un pánico, creándonos con ya verdaderamente lo que estamos pasando, creándonos más angustia, más preocupación, más pánico, ¿de acuerdo? Más miedo, porque una de las estrategias para destruir a la persona humana, enfermarlo o aún quitarle la vida, es crear el pánico, crear el miedo, llevarlo a la angustia, a la depresión, y de esa manera eliminar al ser humano. Pero nuestro Dios no es así. Nuestro Dios tiene unas palabras diferentes. Jesús siempre, cuando trató a la gente, sus primeras palabras que dijo era esta. Cuando un enfermo venía, su palabra era: ten ánimo, hijo. Ten ánimo, hija. No todo está perdido, ¿de acuerdo? Porque yo estoy en control de la situación. Yo estoy dirigiendo este mundo. En mis manos se encuentra la solución, y que nada puede pasarte si yo no lo permito. Entonces, la doctrina bíblica que está en la palabra de Dios, que nos trae tranquilidad, que trae la paz que Jesús dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, que trae la paz mental, la paz emocional, la paz obviamente de nuestro mundo psíquico, y eso genera paz y salud en nuestro cuerpo, y eso aumenta nuestras defensas. Jesús dijo que esa paz Él nos dejaría. Entonces, ¿qué entendemos? Entender que vivimos bajo la soberanía de Dios. Habíamos dicho en otros mensajes que la soberanía al menos significa esto, ¿de acuerdo? Soberanía significa, viene de la palabra hebrea Adonai, que significa quién está en control o quién tiene el control. Y evidentemente esta doctrina de entender que nos trae protección a nuestra mente, al alma y al espíritu y a nuestro cuerpo, a nuestra familia, a nuestra nación y a las naciones del mundo, es entender que Dios está en control, que Dios es el que está dirigiendo este mundo, que nada escapa de sus manos. Y también soberanía habíamos dicho que significa ¿qué cosa? Alguien que se hace cargo. ¿Quién se ha hecho cargo de nuestra vida? ¿Quién se ha hecho cargo de tu vida? ¿Quién se ha hecho cargo de tu familia, de tus hijos, de tus hijas, de tu esposo, de tu esposa? ¿Quién se ha hecho cargo de tu salud? ¿Quién? Tú dices, bueno,
Mi seguro social, claro, nos atienden, pero el que se ha hecho cargo de nuestra vida es Dios y nada puede suceder. Pero soberanía también significa, ¿qué cosa? Por encima de, es decir, Dios está por encima de las cosas y nada puede suceder si no lo permite Él. Estar por encima significa que tiene autoridad y Él está dirigiendo nuestro mundo, evidentemente. Por lo tanto, no hay que permitir que las circunstancias crean en nosotros un desequilibrio emocional. En segundo lugar, el segundo pilar que quiero hoy día mostrarles es que tenemos que ¿qué cosa? Hacer una nueva dirección en nuestra relación con Dios. Rediccionar nuestra vida. ¿Qué quiere decir eso? Es decir, evaluar de acuerdo nuestra vida. ¿Cómo está nuestra relación con Dios? ¿Está ocupando Dios el primer lugar? Darle dirección a nuestra vida en la relación con Dios nos ayuda y es un pilar fundamental, es decir, ponernos a cuentas con Dios, ver en qué le estamos fallando, verdaderamente ver qué cosas estamos haciendo que no le agradan a Dios, qué pecados ocultos o secretos estamos reservando. Y eso, el pecado, la desobediencia, el no cumplir las leyes de Dios, ¿qué cosa? Nos traen inseguridad. Nos traen, ¿qué cosa? Nos traen el salir de la protección de Dios. El pecado nos saca de la cobertura, de la protección de Dios. Es decir, tenemos ¿qué cosa? Que hacer, que ser de acuerdo de cómo estamos actuando, cómo hemos actuado antes, cómo hemos tratado las cosas de Dios, cómo hemos tratado la palabra de Dios y evidentemente hacer rectificaciones para poder ponernos a cuentas con Dios, porque al ponernos a cuentas con Dios nos trae una protección, de tal manera que Dios no cohabita con el pecado. No hay correlación entre Dios y el pecado porque Dios es santo. Entonces, si queremos vivir bajo la sombra del Altísimo, del Omnipotente, si queremos tener verdadera la protección de Dios, tenemos que ponernos a cuentas con Dios. ¿Qué cosa? Hacer una dirección correcta en nuestra relación con Dios, evidentemente. Y el tercer pilar significa hacer una evaluación. Es decir, un pilar fundamental es la evaluación. Es decir, servimos a Dios solamente en momentos de bendición, de éxito, de prosperidad, cuando hay salud, cuando hay dinero, cuando hay bienestar familiar. Tenemos que evaluarnos. No solamente tenemos que servir a Dios en momentos de bonanza. Por eso el apóstol Pablo que decía, ¿de acuerdo? He aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé tener abundancia y sé tener escasez. En todo y para todo estoy preparado, estoy enseñado. Es decir, en la evaluación tenemos que ver lo que dice el profeta Malaquías. En aquel día dice el profeta Malaquías, dice Dios en su palabra, ustedes verán si valió la pena servir a Dios o no servirle. Llegará el momento cuando nosotros entenderemos que si verdaderamente el servicio que le dimos a Dios valió la pena o no valió la pena. Y el servicio no solamente lo debemos hacer cuando todas las cosas, ¿sí?, mantienen el orden, pero cuando se altera y hay problemas, circunstancias adversas y difíciles, entonces ¿qué pasa? A veces dejamos de servir a Dios, o a veces no hay apoyo, no nos llegó el bono del Estado, no nos están apoyando,
Pero ¿qué cosa? Esa es la evaluación. Nosotros no servimos a Dios por dinero. Nosotros no servimos a Dios por interés. Nosotros no servimos a Dios evidentemente porque hay alguna institución que nos paga. No nos paga el Estado, no nos paga ninguna institución, ni internacional, ni nacional. El que nos paga a nosotros es el Dios a quien servimos. Por eso que es un honor servirle al Señor. Y a través de estas plataformas, todos los pastores estamos sirviendo a Dios y llevando un mensaje de esperanza a mucha gente. ¿Qué cosa? Para que se edifique, para que pueda tener fe y confianza, para que pueda estar bajo la cobertura de Dios. Y evidentemente estamos sirviéndole a Dios. ¿De acuerdo? Ahora quiero pasar rápidamente a un ejemplo de cómo actúa la protección de Dios, cómo opera, cómo Dios maneja estos hilos. Y tenemos en el libro de Job. Y quiero mencionar las áreas de protección que Dios da. Dice la palabra de Dios en Job capítulo 1, que había en el oriente un hombre muy rico, ¿no es cierto? Un hombre, el más rico del oriente, que tenía muchas posesiones. Tenía 7,000 ovejas. Tenía 3,000 camellos, que para ahora serían 3,000 marcas de autos. Porque el camello era el vehículo con que se transportaba, era un medio de transportación. Pero al mismo tiempo dice también que tenía 500 yuntas de bueyes, o sea, 1,000 bueyes. Y tenía también, ¿qué cosa? 500 asnas, que era el elemento que servía para la carga. Y evidentemente también que tenía evidentemente también muchos criados, dice, y tenía obviamente una familia, la esposa, y 7 varones, 7 hijos varones y 3 mujeres. Escúcheme bien ahora. Este hombre era verdaderamente un ejemplo, porque dice la Biblia que cuando vinieron, ¿qué cosa? Los hijos de Dios, y vino Satanás, Dios le preguntó, ¿de dónde vienes? Y él le dijo lo siguiente: vengo de rodear la tierra y de andar por ella. Ese es su trabajo. Viene de rodear la tierra y andar por ella, haciendo daño, perjudicando a la nación. Siempre su propósito tiene 3 aspectos. Jesús lo descubrió, él dijo, el ladrón, hablando de Satanás, dijo, hablando de estos espíritus inmundos, dijo, viene para hacer 3 cosas: para hurtar, para matar y para destruir. Y él dijo, pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Entonces cuando se presentaron, entonces le dijo, ¿no has considerado a mi siervo Job? ¿No has considerado al que me sirve voluntariamente? ¿No has considerado que es un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? ¿No has considerado? Y ahí viene la acusación que siempre hace el enemigo. ¿Acaso Job te sirve de balde? Job es un interesado, porque lo has bendecido, porque le has dado cosas, porque lo bendices, él te sirve. Pero quítale sus cosas y aún quítale la salud, ¿de acuerdo? Y vas a ver cómo él en tu misma presencia te maldice. Dios permitió eso y ahora quiero entrar a la protección de Dios. Le dijo una cosa fundamental, ¿de acuerdo? La protección de Dios frente a la vida de Job va en estas direcciones. El mismo Satanás reconoció. Dice, no le has qué cosa rodeado. No le has cercado, ¿de acuerdo? Alrededor de él. Eso significa protección. La protección de Dios significa poner un cerco donde nadie puede pasar o tocar a esa familia. Y le has cercado, has levantado
muros de protección, has puesto hitos o indicadores para que no toquen a Job, a su familia y todas sus cosas. ¿No le has protegido tú? ¿No le has puesto un vallado? Por eso Job te sirve. Y el mismo Satanás reconoció que la protección de Dios va en estas direcciones. Número 1 dice, es la palabra de Dios, dice rápidamente, ¿de acuerdo? La protección de Dios, primero, no le has cercado, no has levantado un cerco de protección alrededor de Job y lo has protegido primeramente a él. La protección de Dios primero va a la vida de la persona. Fue directamente a qué cosa? A la vida de Job. Tú has levantado un vallado, tú lo has cercado alrededor de él, ¿de acuerdo? Y lo proteges a él. Él reconoció que todos los hombres entonces tenemos un cerco, un vallado alrededor de nosotros que nos protege. Y que nadie puede pasar ese vallado si Dios no lo autoriza, como autorizó Dios para que probara la fidelidad de Job. ¿De acuerdo? No te olvides, no estamos desprovistos, abiertos, evidentemente. Por eso es que todos los seres humanos buscamos una casa donde las paredes y las puertas nos protegen del mundo exterior. Dios también en el mundo espiritual crea una protección. Levanta paredes, barreras, columnas de protección para que el exterior no nos toque o, como se dice la protección, no nos perjudiquen o nos hagan daño. No seamos vulnerables. Entonces la primera protección que hoy tú y yo tenemos que saber, Dios está protegiendo a la persona humana que Job representa. No está solo, no. Pero pastor, este virus está muriendo muchas personas, están infectándose todo. Tú estás bajo la protección de Dios. Hay una protección sobre tu vida. Hay un vallado que no permitirá que ingrese ninguna enfermedad, ningún virus. Hay una columna de fuego que tú no lo ves. Hay límites que Dios ha puesto que nadie puede pasar. Hay barreras que le ha dicho al mismo Satanás, como lo dijo a Job, no toques su vida. Señores, hay una protección sobre la persona humana y Dios ha determinado que nadie puede tocar nuestra vida. No, quita el temor, quita el terror, quita el pánico, quita el miedo, porque el miedo no proviene de Dios. El miedo no proviene del Altísimo. El temor lo genera el enemigo de Dios y el enemigo de los hombres. El temor lo generan estas instituciones que nos dan malas noticias, que nos traen pánico y terror, y estos medios de comunicación. Señores, hay una protección de Dios para tu vida. Él dijo, nada te podrá hacer daño si yo no lo permito. Ni una hoja de los árboles se mueve si Dios no autoriza. Señores, hay una protección. Levántate, resplandece, decláralo y di, Dios está protegiendo mi vida. Hay una protección sobre mi vida. Hay un cerco, un vallado, de tal manera que eso te trae paz al corazón, alivio y tranquilidad a tu mente. Saber que el Todopoderoso, aquel que todo lo puede, aquel que tiene el poder absoluto y el control de todas las cosas, que tiene el poder completo sobre todos los asuntos de la vida, ese Dios en quien tú pusiste tu fe, ese Dios es el que te protege. Segundo, dice, no solamente le has levantado un vallado, un cercado alrededor de él, sino también a su familia. Señores y señoras, el más interesado en defender la familia, el más interesado en proteger a tu familia, proteger que ese esposo
sea fiel a Dios y fiel a su esposa y a su familia. ¿Qué cosa? El querer que esa esposa, que quizás tiene otros pensamientos, sea fiel a Dios, a su esposo y a sus hijos. Dios está interesado en la familia. La familia es la creación de Dios. La familia es la idea de Dios. Y el matrimonio, como establece la Biblia, la palabra de Dios, lo establece, es un pacto. El matrimonio, señores, no es un contrato como hoy día. Es decir, como entiende el mundo es un contrato, se casan y cuando el contrato no funciona de alguna parte, lo rompen, terminan, invalidan, porque no tienen el concepto correcto. El matrimonio es un pacto. La diferencia de un contrato y un pacto es que el contrato se termina en un tiempo determinado, el pacto nunca se termina. ¿Qué reconoció Satanás? Reconoció que Dios también ha puesto un vallado, un cerco de protección para la familia. Descansa. No, todo va a marchar conforme a los propósitos de Dios. Hay una protección para tu familia, mi querido hermano, hermana, amigo, compatriota peruano. Hay una protección. Hay alguien que protege al esposo, a la esposa, a los hijos, a las hijas. Y saber eso nos da paz, porque a veces nosotros nos preocupamos sobremaneramente, porque olvidamos que Dios es soberano, porque olvidamos que tenemos ¿qué cosa? Que direccionar nuestra vida en relación con Dios, que tenemos que evaluar nuestra vida y ponerlo en primer lugar. Una vez hecho esto, Dios levanta una protección para nuestros hijos. Quizás ellos estén pasando problemas, no te preocupes, a ti no te corresponde solucionarlo, tú no eres Dios, yo no soy Dios, pero hay un Dios en el cielo y en la tierra, que dirige la historia de cada vida, que dirige la historia de cada familia y que dirige la historia de todas las naciones. Tu familia estará bien. ¿Y qué cosa? Y si la protección de Dios es impedir que algo o alguien haga daño y perjudique a tu vida o a tu familia, ese Dios está impidiendo y va a impedir que algo haga daño, que algo destruya tu familia, que alguien verdaderamente así perjudique la vida de la familia que Dios te dio, porque la familia es sagrada y la familia que se compone de un hombre y una mujer. La tercera protección, ¿cuál era? La tercera protección es que, ¿qué le dijo Satanás evidentemente a Dios? ¿Qué es lo que le dijo? No dijo, lo has cercado, lo has bendecido alrededor de él. No solamente eso lo dijo Satanás, sino algo más le dijo. No le ha cercado alrededor a él, o sea, la protección de Dios a su persona, y a su familia o a su casa, y a todo lo que tiene. La tercera protección es, ¿qué cosa? Que Dios también cuidará, porque protección es cuidar, vigilar, ¿de acuerdo? Supervisar, estar alerta, estar pendiente de lo que sucede. Y Dios está alerta, pendiente de lo que sucede, de tu trabajo, de tu negocio hoy día, por cierto, afectado, pero Dios está pendiente de los bienes. ¿Qué le dijo Satanás? ¿De acuerdo? Que le ha acercado alrededor a todo lo que tiene, todo lo que Dios nos ha dado, está, ¿qué cosa? Bajo la protección de Dios. La cuarta protección. Me alegra mucho. Dios también protege, ¿qué cosa? Protege algo fundamental, el emprendimiento de sus hijos. Es decir, aquí la Biblia dice, ¿de acuerdo? ¿Correcto? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Quiere decir que cuando estamos bajo la protección de Dios, todo trabajo, toda cosa que pongamos la mano, será bendecido por Dios.
será bendecido por Dios. Así es que no tengas temor. Quizás hoy día estés sin trabajo. Dios bendice la diligencia, el emprendimiento, la iniciativa. Ve buscando un trabajo porque Satanás reconoce ante Dios y que le dice que tú verdaderamente al trabajo de sus manos, a la empresa que inicie, al emprendimiento, al negocio que empiece, dice, le vas a dar bendición, le has dado bendición. Dios va a bendecir todo lo que hagamos, todo lo que emprendemos. Está la protección de Dios. Y finalmente también, ¿qué dice la palabra de Dios? Dice ¿qué cosa? Que Dios también protege ¿qué cosa? Nuestra prosperidad. Dios quiere nuestra prosperidad. Y dice la Biblia, por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. ¿Qué es lo que quiere hacer Dios? Aumentar nuestros bienes sobre la tierra. Algunos tendrán más, otros tendrán medianamente y otros tendrán menos. No importa, pero Dios en ese punto de tu vida, Dios quiere aumentar. Repítelo conmigo. Dios quiere ¿qué cosa? Aumentar nuestras bendiciones, nuestra prosperidad. Dios quiere aumentar nuestro salario. Dios quiere aumentar nuestra salud. Dios quiere aumentar, obviamente, ¿de acuerdo? Porque Dios es un Dios de aumento, no de resta. Has aumentado, dice, sus bienes. Has aumentado su salud, has aumentado su fortaleza, le has dado fuerza de búfalo. Dios quiere aumentarte. Dios quiere ahora mismo aumentar tus defensas para combatir cualquier enfermedad o cualquier virus. Dios quiere aumentar tu fe. Dios quiere aumentar tu salud. Dios quiere aumentar tus mecanismos de defensa. Dios quiere aumentar también tus bienes. Dios quiere aumentar la fidelidad a Dios y a tu familia. Dios es un Dios de aumento. Él reconoce, tú le has aumentado. Tú siempre estás pensando en Job, que representa la raza humana, en aumentarlo, en bendecir todo lo que hace. Siempre eres un Dios que quieres aumentarlo. Ese es el Dios que tenemos cuando estamos bajo la protección de Dios. Pero ¿cómo se recibe la protección de Dios? Quiero terminar. Número 1, para caer bajo la protección de Dios y se cumpla lo que dice el Salmo 91, debajo de sus alas estarás seguro, para que verdaderamente no permita Dios que algo o alguien, alguna enfermedad, algún virus, algún problema te haga daño y perjudique, para que se cumpla lo que Él ha dicho: debajo de mis alas estarás seguro y nada te podrá hacer daño, para que verdaderamente hay alguien quien supervise, vigile, proteja. Hay alguien que verdaderamente defienda, o hay alguien que pelee la batalla a favor de nosotros. Entonces tenemos que hacer dos cosas fundamentales. Número 1, alinearnos con Dios. Es decir, hay líneas que han salido de nuestra relación con Dios. Es decir, ponernos a cuentas con Dios. Los que todavía no han recibido a Cristo, no digo los que no tienen religión, Cristo no es religión. Si tú todavía no has recibido a Cristo, este es el momento de entregar tu vida a Cristo y recibir la protección que te garantiza Dios. Segundo, si tú eres cristiano, este es el tiempo de ponerte a cuentas con Él, ¿de acuerdo? De hacer una revisión a tu vida, ¿de acuerdo? Y obviamente ponerte a cuentas con Dios. Dios dice: arrepiéntete y deja de hacer las obras o por donde estás cayendo, ¿de acuerdo? Y vuelve a hacer las obras nuevas, porque si no te arrepientes, vendré pronto sobre ti, ¿de acuerdo? Y quitaré el candelero, quitaré la protección de tu vida. Este es el tiempo, si en algún área le estamos fallando al Señor.
si no le hemos entregado y le hemos dado el primer lugar a Dios, el tiempo a Dios? No hemos puesto a su servicio el dinero y ser solidarios con la obra de Dios y con los siervos de Dios. Cuando hay pecados ocultos, cuando hay desobediencias, esta es la hora, verdaderamente, ¿sí? Y entonces si hacemos eso, vendrá la protección de Dios. Quiero que hagas esta oración conmigo. Dile así: Señor, frente a esta situación crítica que verdaderamente viene sobre mi vida, mi familia, mi nación y las naciones del mundo. Señor, frente a esta situación donde no podemos combatirlo, necesito tu protección. Y hoy día reconozco que soy pecador, que no te he dado el primer lugar en mi vida, ni he obedecido tus mandamientos. Me arrepiento de mis pecados y te recibo, Señor Jesús, en mi corazón, como mi Salvador y Señor. Y tú, hermano o hermana, que en alguna área estamos o estás fallando, dile: Señor, quiero ser honesto contigo. No había tomado en serio las cosas tuyas. No había considerado que la salvación es tan grande. No había pensado que solo un virus podría desestabilizarnos. Perdóname, Señor. Hoy me pongo a cuentas contigo. Te pido perdón. Me pongo en línea, me alineo a ti y me reconcilio contigo. Si haces esa oración, si has hecho, yo te declaro en el nombre de Jesús que hoy se desata. ¿Qué cosa? Lo que dijo Satanás a Dios, a Job. ¿Qué le dijo? ¿De acuerdo? No lo ha acercado alrededor. Hoy Dios comienza a acercarte a tu alrededor. Sobre una protección sobrenatural sobre tu vida. Una protección sobrenatural, un cerco de protección. ¿De acuerdo? Dios le pondrá límites. Así como le puso límites a las plagas de Egipto, las 10 plagas, pero el pueblo de Dios, Israel, ninguna plaga sufrió, porque había un cerco de Dios alrededor de la persona y un cerco sobre la familia. Y luego ahora Dios desata el cerco de proteger tus bienes, tu trabajo, tu dinero. Pero hoy también Dios levanta y te dice: hijo, empieza algún trabajo, porque yo voy a bendecir todo lo que tu mano emprenda. Y en quinto lugar, Dios te dice: yo quiero aumentarte, quiero aumentar tu salud, quiero aumentar tu fe, quiero aumentar tu vida espiritual. Recíbelo en el nombre del Señor Jesucristo. Te declaro y desato la protección de Dios sobre tu vida, sobre mi vida, sobre mi familia, sobre los bienes, pocos, muchos o lo que tengamos, sobre lo que vamos a emprender y sobre, Señor, ¿qué cosa? El que tú quieres aumentarnos, porque tú eres un Dios que siempre estás pensando en darnos más de lo que pedimos y entendemos por tu buena voluntad. Señor, yo declaro sobre mi vida, declaro sobre la vida del que me están oyendo, declaro sobre la vida de la familia y declaro sobre la vida de la nación y las naciones del mundo. Gracias. Te saludó nuevamente tu amigo y hermano, el pastor Antonio Chauca, y todos los domingos nos volveremos a ver a las 11:30 de la mañana. Que Dios te bendiga grandemente.